gracias por esta oportunidad que nos das de poder comunicarnos a través de este medio con los hermanos, con los amigos, de poderles compartir tu palabra, Señor, la palabra del Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendigo a todos los que se van a conectar, a todos los que van a ver posteriormente la predicación. Oro por sus vidas, por sus familias, por la situación que cada uno de ellos vive. Señor, glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser bueno, gracias por bendecirnos. Muchas gracias, Señor. Oramos por Portugal, pedimos para que tú seas Portugal, con los amigos en Portugal, por todos los amigos que se conectan también de Estados Unidos, de Inglaterra, los amigos que conectan también de Argentina. Dios les bendiga a todos. Una tremenda bendición poder pues compartir la palabra con cada uno de ustedes. El Señor es bueno. Bueno, ahora 8 días comenzamos a hablar de José, las etapas para vivir un sueño de Dios. Hoy vamos a continuar con la vida de José. Vamos con José hasta que lo pongamos arriba a reinar. Por ahora solo vive sufrimiento José. Hoy vamos a compartir la palabra en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Todo el capítulo. Un poquito largo, pero no importa, vamos a leerlo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.
y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en ella, en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El título, pues, de la charla son las etapas que se viven para alcanzar un sueño de Dios. La semana pasada hablamos de todo lo que José le tocó que vivir con su familia, especialmente con sus hermanos. Y para alcanzar un sueño, normalmente nos tropezamos con la familia y con los hermanos, los que critican, se burlaron de él y demás. Los hermanos deciden venderlo. La familia quedó atrás. Chico de 17 años comienza a vivir y a experimentar cosas que no fueron su voluntad, sino que lo metieron en esto. Comenzó con un sueño de Dios y por tener un sueño de Dios, entonces vino muchos problemas para su vida. Pasó de ser un hijo consentido, un hijo mimado, un hijo privilegiado por el Padre, el más amado por el Padre. Pasó a ser un extranjero, un esclavo, a vivir en un país desconocido, una cultura diferente, una lengua no conocida. La familia queda atrás y comienza entonces José a vivir una vida difícil y complicada para él. Hay un tango que se llama ¿Cómo nos cambia la vida? Y en un momento en la vida nos cambia de isofacto por cualquier situación, lo que sea. En un minuto nos puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Nos puede cambiar por una mala decisión. Nos puede cambiar por un pecado. Nos puede cambiar por un accidente. Nos puede cambiar por una enfermedad, por tantas cosas. Pero en este caso a José le cambia la vida no porque él quiso, no porque él se la propuso, sino que se la cambiaron. Lo primero que vamos a ver es que fue comprado por Potifar, llevado pues José a Egipto, y lo compró un oficial del faraón. Era un militar, Potifar, era un funcionario de confianza del faraón. Era, digamos, de la fuerza de seguridad del faraón. Era el jefe de la guardia, quienes se ocupaban de cuidar al faraón. Era pues un funcionario de alta confianza. José entonces pasa a vivir como esclavo en la casa de este oficial, de este militar. En el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. Qué alegría que en la vida de José siempre aparece esto: mas Jehová estaba con José. A pesar de la situación difícil que él estaba viviendo, a pesar de la situación complicada, el Señor nunca lo abandonó. A José fue el único de los patriarcas donde Dios no se le apareció, no habló con él. Se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su padre, pero a él no. Lo único que dice la palabra era que el Señor estaba con José. Y cualquiera sea la situación que él vivía, el Señor estaba con él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros en nuestras propias vidas, situaciones complejas, situaciones difíciles que vivimos, podemos sentir que el Dios del cielo está a nuestro lado? ¿Cuántas veces
nosotros sentimos como que las cosas van mal, como que las cosas como que no dan. Pero no obstante, sentimos que el Dios del cielo está a nuestro lado. Y lo primero que yo quiero decirles hoy para todos ustedes y para mi propia vida también, cualquier situación que tú estés viviendo, hoy yo te garantizo que el Dios del cielo está a tu lado. Jehová estaba con José, el Señor está contigo. Esa tiene que ser una garantía en nuestras vidas. Si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, el Señor está contigo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. No olvidemos que el Dios del cielo está con nosotros. El Señor está a nuestro lado para ayudarnos cualquier situación difícil que venga. Y dice que fue un varón próspero. Fue próspero. Como esclavo fue próspero. Posiblemente estaba viviendo en una casa grande, seguramente en una casa que tenía campo, y ahí fue próspero. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una persona puede ser próspera siendo esclavo? ¿Cómo es que puedo yo prosperar en la esclavitud? Ahora, yo me imagino que él vivía bien, que comía bien, que vivía en paz, que tenía una buena relación con Dios. Y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Era tal la prosperidad en él que su amo, un hombre que no sabía de Dios, que era egipcio, que tenían otros dioses, versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Era patente, era plausible ver que el Dios del cielo estaba con José. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio su amo que Dios estaba con él? Porque todo lo que hacía le salía bien. Todo lo que hacía era prosperado por Dios. Todo lo que hacía, Dios lo ayudaba. Y esto era evidente para la gente. Ahora, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la gente que Dios está en mí? O se la cambio. ¿Será que realmente las personas de afuera ven a Dios en mí? ¿Será que yo manifiesto la presencia de Dios? Esto del cristianismo, esto no es un cuento. Debe haber una manifestación de Dios en nuestras vidas. Que la gente mire y diga, realmente Dios está con esta persona. Realmente Dios se manifiesta a esta persona. Realmente yo puedo ver a Dios en esta persona. Entonces les dejo la pregunta. ¿Será que la gente cuando me ve a mí ve que Dios está conmigo? ¿Será que la gente puede realmente ver a Dios en mi vida para decir que Dios está conmigo? El jefe de José lo vio y le dijo, Dios realmente está con este muchacho. Qué impresionante. La presencia de Dios debe manifestarse en nuestras vidas. Nosotros tenemos relación con Él y debe ser una relación donde se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas a todo nivel. Debe manifestarse en mi carácter, debe manifestarse en los milagros, debe manifestarse en todo lo que haga. Versículos 4 al versículo 6 dice que la casa de Potifar fue bendecida por causa de José. En este proceso de vivir un sueño de Dios, pasó José por vivir como esclavo, como siervo. Cuando nosotros vamos en el proceso donde Dios tiene cosas grandes con nosotros, tenemos dificultades con las familias, nos tiran a nosotros a un pozo, luego nos venden como esclavos. Pero donde nosotros estemos, dice la palabra, que ese lugar será bendecido por la presencia del Hijo de Dios. Si tú tienes un trabajo, yo garantizo que el Dios del cielo bendice ese trabajo, bendice esa empresa por causa de los hijos de Dios. La casa de Potifar fue bendecida.
Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición de Dios es traída a un lugar porque ahí está un hijo de Dios. La bendición de Dios es traída a una casa, a un trabajo, a una empresa, por causa de la presencia de un siervo de Dios. La bendición de Dios es traída a todo lugar donde la presencia de un hijo de Dios se haga notoria. Eso lo he visto yo en muchos lugares. Dios trae bendición a un lugar por causa de sus hijos. Sus empleadores serán bendecidos por causa de usted. La casa de ellos será bendecida por causa suya. Será multiplicado en los negocios por causa suya. Dios lo promete. La casa de Potifar es bendecida. No obstante sea esclavo, Dios está ahí. Y la casa entonces de Potifar fue bendecida. Y dice que dejó todo lo que tenía en mano de José. Ahora, Dios tenía con José un proyecto grande. El proyecto que Dios tenía con José era volverlo el administrador número uno, el hombre más influyente en el mundo, en el gobierno egipcio, el país más poderoso del mundo en ese momento, en la historia de la humanidad. Y como Dios tenía un proyecto grande con él, el Señor comenzó a enseñarle y a mostrarle que debería ser buen administrador en una casa. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si tú eres fiel en las cosas pequeñas, si tú haces bien las cosas pequeñas, si tú trabajas bien en las cosas, Dios va a manifestarse poderosamente en tu vida. Pero primero el Señor nos pasa por el filtro de ser buenos administradores en cosas pequeñas. Ahí comenzó el despunte de Él para las cosas que venían posteriormente para su vida. Un sueño grande venía para José, pero lo primero que tenía que ser el buen administrador en la casa donde él vivía. Ahora, queridos hermanos, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores en las cosas pequeñas. Tú debes de ser buen administrador de tu casa, ser buen administrador del negocio pequeño que tú tienes, administrar bien las cosas que Dios nos ha dado ahora, porque si yo no paso el filtro de la administración de lo pequeño, no podré ser buen administrador en las cosas grandes. José fue un buen administrador en lo poco, en las tareas domésticas, en las cosas que cansan a diario, pero él fue buen administrador. Si tú tienes un empleo de sea buen administrador donde lo han puesto. Hagas bien el trabajo, porque todas estas cosas que tú estás viviendo hoy o que yo estoy viviendo hoy forman parte del proceso de formación del Señor con mi vida para lo que Él tiene con nosotros en el futuro. ¿Y tú qué sabes? Dios qué tiene contigo. ¿Tú qué sabes? ¿Qué es lo que Dios está formando en tu vida? Posiblemente en tu pequeño negocio Dios te está formando carácter, te está formando como buen administrador o buena administradora para el grande negocio que viene para tu vida en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús te lo digo. Todo andaba bien. Y el versículo 6, al final del versículo 6 dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Solamente 3 hombres en la Biblia se habló de ellos que eran bellos. El primero fue José, el que estamos leyendo. El segundo fue David, que también decía que era de hermoso semblante y bella presencia. Y su hijo Absalón. Estos 3, y posiblemente pues sin decirlo, pero se deduce, el Señor Jesús era el bello, el más bello entre los bellos. En el proceso de ir en busca de lo que Dios tiene con nosotros,
aparecen las situaciones complejas y difíciles. Y José la estaba viviendo. Y comenzó y le apareció las tentaciones. Las tentaciones. La mujer de su jefe puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y en este caso, las tentaciones a nivel sexual. Y aquí vemos entonces el caso de una mujer casada con un joven soltero y hermoso. Hoy vivimos pues mucha promiscuidad. Este es un problema que se vive tremendo. Esto es un problema gravísimo a nivel mundial. Las relaciones extramatrimoniales. Quiero decirles que los grandes han caído aquí en este tema. Los grandes han caído en este tema de los problemas sexuales, los problemas de relaciones extramatrimoniales. La invitación de una mujer a un joven solo en un país que no era su país, lejos de su familia y demás, una tentación muy fuerte. Para llegar a un sueño de Dios, nosotros tenemos que ultrapasar tentaciones fuertes que nos van a aparecer en la vida. Y hay diferentes tipos de tentaciones que a nosotros se nos presentan y a diario. Es más, hasta pensamos en ellas. Plantea aquí la primera tentación, que son grandes tentaciones, las tentaciones a nivel sexual. Otro tipo de tentación son las tentaciones de dinero, del dinero fácil, de meterme en negocios torcidos para poder obtener dinero fácil, rápido. La tentación del poder. ¿Cuántos quieren tener poder? ¿Cuántos quieren tener fama? La tentación es profunda, la de la fama, porque hay un bichito interno nuestro que nos pica, que se llama el ego, de que queremos ser, mostrarnos. Hay la tentación de la autoridad. Quiero mandar. La tentación del reconocimiento, ser reconocido, de estar en posiciones de privilegio. Hay tantas tentaciones que se nos presentan en la vida. Ojo, todos los que tienen grandes sueños de Dios van a pasar por tentaciones. Tentaciones. Y para lograr llegar a un sueño grande, nos vamos a tener que saber ultrapasar este tipo de tentaciones. Las tentaciones son como el filtro. Aprendamos de José aquí lo siguiente, versículo 8, y él no quiso. ¿Cómo José ultrapasó esta tentación tan tremenda? José nos enseña cómo podemos vencer la tentación a nivel sexual. La primera cosa dice que él no quiso. Para sobrepasar una tentación tiene que estar resoluto, no lo hago. La segunda es hablar con la persona. Él fue y le argumentó. Usted es una mujer casada. Usted tiene marido. Le habló con claridad a ella. Le dijo, yo no puedo falsear la confianza de mi amo. Y después termina diciendo en el versículo 9, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? En un pecado, en una tentación, siempre si se comete, van a haber afectados muchas personas. Se afecta a la persona que comete, afecta a la otra persona con quien comete, afecta a la familia, afecta al esposo, pero el más grande de todos es cómo yo voy a pecar contra Dios. Si nosotros tenemos esa convicción en nuestras vidas, que todo pecado es una acción contra Dios, entonces nos alejaríamos mucho de muchos pecados. José tenía la conciencia tranquila, pero clara. Todo pecado es un pecado en contra de Dios. ¿Y cómo yo haría este grande mal
¿Cómo haría? Qué tremendo, muchacho. Versículos 10 y el 12, y viene la insistencia de la mujer, insistiendo, insistiendo, insistiendo. El enemigo es insistente y persistente para hacernos caer en el pecado. El enemigo siempre va a estar ahí, buscándonos el lado flaco, el lado débil que tengamos para hacernos caer. Esa es una de las metas del enemigo, hacernos caer. El enemigo sabe cuál es tu lado débil, cuál es mi lado débil, y siempre estará ahí acosándonos. Si es tu carácter, siempre te va a acosar en el carácter. Si tu debilidad es a nivel sexual, siempre te va a acosar ahí. Si es al nivel del dinero, siempre te va a acusar y acosar ahí. Nosotros también debemos de ser insistentes y persistentes. El enemigo lo es tratando de hacernos pecar a nosotros. Nosotros debemos de hacerlo a la contra. Insistentes y persistentes en la oración, en la palabra, en la santidad, en la búsqueda del Dios Todopoderoso. El enemigo insiste, nosotros persistimos. Esa es pues una de las estrategias que el enemigo siempre utiliza. José entonces mostró una fidelidad notable con Dios, con su amo, con el prójimo, con él mismo, y resistió. Y posteriormente, en el versículo 12, dice que huyó y salió. Otra pues forma de resistir al pecado y ante la insistencia del enemigo es huir, salir corriendo. Pablo le recomendó a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Se dicen pues los que saben del asunto que más o menos José estuvo en la casa de este Potifar 11 años. Y posiblemente fueron 11 años de tentación continua de esta mujer insistiéndole a él. No fue fácil. Repito entonces, los grandes hombres de Dios se reconocen cuando son capaces de ultrapasar las tentaciones y las tentaciones difíciles. Después viene otra situación compleja para José, y es la acusación. La acusación. Normalmente, una de las herramientas poderosas que Satanás utiliza contra los hijos de Dios, que Satanás utiliza contra todos aquellos que le servimos al Señor, es la mentira y la acusación. Y esta mujer entonces arma una mentira, digamos así, escandalosa, un argumento escandaloso para acusar a José. La acusación. Han traído este hebreo, se meten con su país. Meterse con su país es meterse con el Dios. Ha venido a mí. Ella era la que iba. Siempre el enemigo sabe orquestar tremendas mentiras para poder acusar a los hijos de Dios y a aquellos que se portan lealmente con Dios y con su principio. A muchos de nosotros nos han acusado por cosas falsas que nunca han sucedido. Posiblemente a ti también te han acusado por cosas falsas o verdaderas, lo que sea. Pero las acusaciones son unas armas poderosísimas que Satanás utiliza para destruir, ¿Cuántos están en la cárcel, como José, como vamos a ver posteriormente, por una acusación que es una mentira? El versículo 19 al versículo 20, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y lo mandó a la cárcel.
Es muy triste llegar a un lugar como una cárcel, ser acusado en un país extranjero, una mentira, y va a la cárcel. En ninguna parte del texto yo veo que José se quejó. Y dice, mas Jehová estaba con José. Y en cada una de las etapas de José, digamos etapas difíciles, complejas que él estaba viviendo, Dios no se le aparece, pero sí dice, el Señor estaba con José. Es enviado a la cárcel por una supuesta tentativa de violación de un esclavo a la esposa de un alto funcionario del faraón. Y esto, ¿sabe qué quería decir? Pena de muerte. Y llega a la cárcel, versículos 21 y versículo 23 dice, pero Jehová estaba con José. Y repito, en todos los momentos de la vida de José, siempre aparece, pero más el Señor estaba. El Señor estaba con José cuando apareció el sueño. El Señor estaba con José cuando los hermanos lo tiran al pozo. El Señor ha estado con José cuando es vendido a los ismaelitas y lo venden a Potifar. El Señor ha estado con José siendo esclavo. Y el Señor ahora, cuando está en la cárcel, aparece estando con José. Repito, queridos hermanos, cualquiera sea la situación que tú estés viviendo hoy, posiblemente de acusación, de crítica, de murmuración, yo te digo, el Señor está contigo. El Señor está contigo y te sacará de esa situación que has estado viviendo. Y el Señor permite todo esto para afinar los talentos, para afinar los dones, para afinar lo que Dios tiene con cada uno de nosotros.